Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. San Lucas capítulo 7. Cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo a punto de morir. Habiendo oído hablar a Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama a nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano, porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se admiró, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: No llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: Muchacho, yo te ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Los discípulos de Juan le informaron a todos estos sucesos. Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento Jesús sanó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después le respondió: Vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan. Los pobres reciben la buena noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, se puso a hablar de él a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver?
¿Un hombre elegante vestido? Miren, los que visten con elegancia y disfrutan de comodidades habitan en palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que un profeta. A este se refiere lo que está escrito. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor a Juan, y sin embargo, el último en el desierto de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que escuchó y hasta los recaudadores de impuestos dieron la razón a Dios, aceptando el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos y los doctores de la ley rechazaron lo que Dios quería de ellos, al dejarse bautizar por él. ¿Con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza, que dicen entre ellos, hemos tocado la flauta y no bailaron, hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen que está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Dicen, miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces, en esto, una mujer, pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en la casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra y se colocó detrás de sus pies, y llorando se puso a hablarle, a bañarle los pies en lágrimas y secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Contestó, dilo, maestro. Le dijo, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 monedas y otro 50. Como no podían pagar, les perdonó a los 2 la deuda. ¿Quién de los 2 lo amará más? Contestó Simón, supongo que aquel a quien más le perdonó. Le replicó, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo. Desde que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume. Ella me ha ungido los pies con la mirra. Por eso te digo, que se le han perdonado numerosos pecados por el mucho amor que demostró. Pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. San Lucas capítulo 8. A continuación, fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas, que lo atendían con sus bienes. Se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar unas semillas, cayeron junto al camino, las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos, y al crecer los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al 100 por 1.
Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola, y él les respondió: A ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lo que cayó en piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil, que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la mete bajo la cama, sino que la colocan en el candelero para que los que entran vean la luz. No hay nada encubierto que no se descubra algún día, ni nada escondido que no se divulgue y se manifieste. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará aún lo que parece tener. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él replicó: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Uno de aquellos días subió él a una barca con los discípulos y les dijo: Vamos a cruzar a la otra orilla del lago. Zarparon y mientras navegaban él se quedó dormido. Se precipitó un temporal sobre el lago. La barca se llenaba de agua y peligraban. Entonces fueron a despertarlo y le dijeron: Maestro, que nos hundimos. Él se despertó e increpó al viento y al oleaje. El lago se apaciguó y sobrevino la calma. Les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Ellos, llenos de temor y admiración, se decían: ¿Quién es este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Navegaron hasta el territorio de los Gerasenos, que queda enfrente de Galilea. Al desembarcar, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, que estaba endemoniado. Llevaba bastante tiempo sin ponerse una túnica, y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, dio un grito, se echó ante él y gritando, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús estaba mandando al espíritu inmundo salir de aquel hombre, ya que muchas veces se apoderaba de él, y aunque lo ataban con cadenas y grillos, rompía las cadenas, y el demonio lo empujaba a lugares despoblados. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Contestó: Legión, porque había entrado en él muchos demonios. Estos le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí una piara numerosa de cerdos pastando en el monte. Los demonios le suplicaban a Jesús que les permitiese entrar en los cerdos. Él se lo concedió. Y los demonios salieron del hombre, se metieron en los cerdos. La piara entonces se abalsó por un acantilado al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los pastores escaparon y lo contaron en la ciudad y en los campos. Los vecinos salieron a ver lo sucedido y llegando a donde estaba Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, vestido y sentado a los pies de Jesús y en su sano juicio, y se asustaron.
Los que habían visto le contaron cómo se había liberado el endemoniado. Entonces todos los vecinos de la región de los Garasenos le rogaron a Jesús que se marchase, porque estaban muy atemorizados. Jesús se embarcó de vuelta. El hombre que había salido los demonios pidió quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta lo que te ha hecho Dios. Él fue por toda la ciudad proclamando lo que había hecho Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo estaban esperando. En esto se acercó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque su hija única de 12 años estaba muriéndose. Mientras caminaba, la multitud lo apretujaba. Una mujer que lleva 12 años padeciendo hemorragias, que había gastado en médicos su entera fortuna y que nadie le había podido sanar, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se le cortó la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, Pedro dijo: Maestro, la multitud te cerca y apretuja. Pero Jesús replicó: alguien me ha tocado. Yo he sentido que una fuerza salía de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblando, se postró ante él y le explicó delante de todos por qué lo había tocado y cómo se había mejorado inmediatamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aún estaba hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga y le anunciaba: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lo oyó Jesús y le respondió: no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y los padres de la muchacha. Todos lloraban, haciendo duelo por ella. Pero él dijo: no lloren, porque no está muerta sino dormida. Se reían de él porque sabían que estaba muerta, pero él, tomándola de la mano, le ordenó: muchacha, levántate. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron sobrecogidos de admiración y él les encargó que no contaran a nadie lo sucedido. San Lucas capítulo 9. Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, ni 2 túnicas. En la casa en que entren permanezcan hasta que se vayan. Si no lo reciben al salir de la ciudad, sacúdanse el polvo de los pies, como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorriendo los pueblos, anunciaban la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado, porque unos decían que era Juan resucitado de entre los muertos, otros que era Elías aparecido, otros que habían surgido un profeta de los antiguos. Herodes comentaba: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Él los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban.
Como caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente. Los varones eran unos 5,000. Él dijo a los discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron los trozos sobrantes en 12 canastas. Estando él una vez orando, a solas, se le acercaron los discípulos y él los interrogó: ¿quién dice la multitud que soy yo? Contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Tienen que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar mucho dinero entero si se pierde o se malogra él? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, la de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de ver el reino de Dios. 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron. Y se escuchó una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que había visto. El día siguiente, al bajar ellos de la montaña, les salió al encuentro un gran gentío. Un hombre del gentío gritó: Maestro, te ruego que manifiestes en mi hijo que es único. Un espíritu lo agarra, de repente grita, lo retuerce, lo hace echar espuma por la boca y a duras penas se aparta dejándolo molido. Hemos pedido a tus discípulos que lo expulsen y no han sido capaces. Jesús contestó: ¡qué generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo.
El muchacho se estaba acercando cuando el demonio lo tiró al suelo y le retorció. Jesús increpó al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se maravillaron de la grandeza de Dios. Como todos se admiraban de lo que hacía, dijo a sus discípulos: presten atención a estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este asunto. Su sentido les resultaba encubierto, pero no se atrevían a hacerle preguntas al respecto. Surgió una discusión entre ellos sobre quién era el más grande. Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó un niño, lo colocó junto a sí y les dijo: quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no te sigue con nosotros. Jesús respondió: no se lo impidan. Quien no está contra ustedes, está con ustedes. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero estos no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Mientras iban en camino, uno le dijo: te seguiré a donde vayas. Jesús contestó: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás. Jesús le dijo: el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.